Hola amigos, mi nombre es Javier y hoy tengo el placer de estar con Nancy. Ella es egresada del Instituto Bíblico Victoria en la ciudad de Oaxaca. Y hoy tenemos el placer los dos de poder compartirles el tema de propósito. Para definir propósito, primero vamos a decir que es la determinación y firmeza por hacer algo. Ahora bien, Nancy, ¿tú nos podrías agregar algo a esta definición? Bueno, dentro de la parte de propósito, creo que también se podría como decir que es como el por qué nacimos o nuestra razón de ser. Quizá muchos hemos definido o dicho de manera coloquial que, bueno, nuestro propósito es nuestra razón de ser o por lo que nacimos. Claro. Realmente es que muchos están ahora en la adolescencia o en la juventud sin saber cómo definir su propósito o qué es lo que esperan de sus vidas, cómo realizarse. Hay muchas personas que a lo mejor sean exitosas, pero realmente no se han sentido realizadas. Porque una cosa es el éxito y otra cosa es el estar realizado en tu profesión o en cualquier cosa de tu vida, en cualquier área. Pero ahora vamos a ver lo que la psicología nos dice del propósito, ¿va? La psicología dice que el propósito tiene que ir de la mano con la felicidad y que este se tiene que realizar cuando nosotros hagamos una actividad que nos haga felices, que nos haga sentir plenos, por así decirlo. También dice que el propósito nos debe ayudar a tener metas claras y objetivos constantes para poder alcanzarlos y estos vuelvan a hacernos felices, nos hagan pues sentir felicidad. Como quien dice, la psicología pone al propósito de la mano de los sentimientos y emociones de los seres humanos. Un ejemplo de que una persona se siente realizada y feliz es cuando estudian en una universidad y ya cuando finalizan estos estudios pues ya se sienten realizados, han cumplido su propósito como estudiantes de tener una licenciatura o una ingeniería o demás cuestiones, ¿no? Pero, ¿tú crees que realmente este sea el propósito para los jóvenes? Bueno, creo que va más allá. Muchas veces lo hemos limitado a que creemos que nuestro propósito en la vida es estudiar una carrera y tener pues ya la licenciatura y dices, bueno, este era mi propósito, pero cuando se termina esa licenciatura decimos, ¿y ahora qué? Y creo que ahí es cuando varios entramos como en conflicto de decir, ¿y qué es de mi vida? O es cuando más nos sentimos perdidos en esa parte. Y creo que es un error que cometemos al pensar que ese es nuestro propósito en la vida, porque ¿qué hay de los que quizá no pueden estudiar una licenciatura, ¿no? Entonces decimos, entonces ellos no tienen propósito, pero creo que va más allá de esto, de simplemente estudiar una licenciatura. Así es. Realmente es que hoy en día muchos jóvenes pues no tienen las posibilidades de estudiar una licenciatura o a lo mejor una preparatoria, pero esos jóvenes también deben sentirse realizados, deben sentirse con un propósito, porque al final del día nosotros no debemos basarnos o limitarnos a una licenciatura, algo que nos identifique como el licenciado, el ingeniero o demás, ¿no? Sino debemos identificarnos a lo mejor con que estemos bien con nosotros mismos, con algo que nos haga estar en paz con nosotros. Y sabes, bueno, mientras mencionabas la definición de psicología, entendía esa parte de que también otra idea errónea dentro del propósito es que consideramos que el ser exitoso o llegar al éxito o quizá también el alcanzar cierto estatus social o cierto dinero es nuestro propósito en la vida, ¿no? Claro. Porque también es parte del estereotipo que nos mete la sociedad. Y sin embargo, hay muchas personas que llegan, se podría decir, a la fama, al éxito, pero no son felices, porque realmente considero que ese no es su propósito. En lo personal, el propósito yo lo entendería más como es algo que me hace feliz y que yo puedo disfrutar hacer y al mismo tiempo también puede ayudar a otros o beneficiar a otros. Claro, al final debe ser algo que puedas compartir con los demás para que esto te haga sentir también pleno, no solo a ti, sino a los que te rodean incluso. Sí. Pero, por ejemplo, el optimismo, dice la psicología que debe ir de la mano del propósito, pero que este optimismo debe estar fundamentado. O sea, no solo decir, bueno, las cosas van a estar bien y ya, todo va a pasar, sino que vas a decir, bueno, las cosas van a estar bien porque estoy trabajando por esto y el otro, ¿no? Pero al final eso se basa en lo que tú dices, ser exitosos y no cumplir con tu propósito. Y eso nos ha demostrado que pues realmente hay personas que, no sé, actores o cantantes famosísimos con todo el dinero que tú quieras, pero no han cumplido su propósito y acaban suicidándose o en adicciones
o en otras muchas cosas que no benefician a su vida y Sí. que no benefician a su entorno porque no han cumplido su propósito, no han sabido cómo cumplir este propósito, o a lo mejor ni siquiera han identificado cuál es su propósito. Sí, quizás solamente, bueno, quizá muchos de los jóvenes nos dejamos llevar por esta parte de ver que si llegamos a la fama, si llegamos a ser conocidos, pues ya alcanzamos nuestro propósito y creemos que es como el punto de nuestra vida, claro, o la cima de nuestra vida. Sin embargo, también el propósito yo lo considero como que tiene que ser algo más en beneficio a los demás y no tan solo egoísta, porque creo que también un error es que consideramos que nuestro propósito es egoísta solamente en nuestro beneficio y no también en qué podemos aportar nosotros con lo que somos, con nuestras habilidades. Y creo que también podría ser esa parte de como un error a quitar dentro de esto. Así es. Lamentablemente los jóvenes, pues como dices tú, son muy vulnerables o muy influenciables actualmente, ¿no? Hay muchos jóvenes que se dejan influenciar por el youtuber, por todos los influencers que hay hoy en día, o las modas, el tipo de ropa con los que hay que vestir, pero realmente eso no te hace sentirte pleno, sino al contrario, solo estás intentando tapar un vacío que va a ser difícil tapar porque no has cumplido o no has identificado cuál es tu propósito. El propósito, nos dice también la ciencia, que puede ser inspirado por dos tipos de cuestiones o de situaciones. La primera puede ser inspirado por un maestro o un líder o alguien con quien tú te sientas identificado y que digas, bueno, a lo mejor vuelvo a lo mismo. El joven se identifica con un youtuber y dice, bueno, mi propósito es ser youtuber porque ese youtuber es famoso, exitoso y demás. Y piensan que ese es su propósito. Y hay otras personas que piensan que su propósito es inspirado o es pues inspirado por las circunstancias, diciendo a lo mejor yo quiero ser activista porque, no sé, en África todos pasan hambre y quiero apoyar a estas personas y quiero ser una mejor persona para ayudar en África, por así poner una situación, ¿no? Pero, ¿tú crees que realmente sea la mejor forma de llegar hacia identificar nuestro propósito? Bueno, primeramente creo que no dejarnos llevar por la emoción, porque a veces cuando, bueno, también dentro de la definición de propósito decía que era algo constante. Entonces cuando nos dejamos llevar por la emoción, las cosas se vuelven como un tanto pasajeras, aguantamos hasta donde la emoción nos permite y también como jóvenes a veces somos muy impulsivos. Exacto. Y tomamos decisiones apresuradas en donde decimos, por la emoción vemos cierto youtuber, como lo mencionabas, y queremos ser como él y todo, pero una vez que se pasa la emoción y encontramos quizá a alguien que nos haga sentir de esa misma forma, como que nos inspire, como que volvemos a cambiar el rumbo y es ahí cuando nos damos cuenta que estamos perdidos y que no era nuestro propósito. Exacto. ¿Sabes? Ahorita que mencionabas eso, a mí me decían con este proyecto, ¿cuál es el propósito que tú ves en este proyecto? Me decían, ¿quieres ser youtuber? ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres tener muchas vistas? Y yo dije, no, mi propósito realmente es que a lo mejor, no sé, 20 personas conozcan la palabra de Dios y que esas 20 lo puedan transmitir a otras 20 y así sucesivamente alcanzar más personas. O sea, mi propósito con este proyecto no es ser famoso, sino mi propósito es cumplir con lo que Dios me ha pedido, que es transmitir su palabra, y eso a mí me hace feliz y sobre todo porque es algo que me nació en el corazón, me hace ser constante con este proyecto. Sí. Bueno, y sí, eso debe ser como tomar, o más bien pensar en qué decisión voy a tomar y si voy a ser constante y si es también, bueno, ya yendo hacia Dios, si es lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? En esa parte y también medir también no limitarnos por nuestras habilidades o capacidades, porque siempre se puede empezar con algo pequeño para ir poco a poco, eso tampoco nos debe limitar, pero también el conocer si realmente disfruto hacer esto, que es lo principal dentro de lo que voy a hacer. Así es. Nancy, tú estuviste en el instituto y yo quisiera preguntarte, ¿esto te ayudó a definir tu propósito? Sí, mucho, a redirigirlo, sí. Ok. ¿Se podría decir que tú tienes un antes y un después de estar en el instituto? Sí, realmente sí. Wow. ¿Nos podrías compartir qué fue o cómo te ayudó el instituto a
modificar tu propósito o a que realmente identificaras cuál es tu propósito? Sí, pues en primera, muchas veces como jóvenes cristianos consideramos que nuestro propósito solamente está dentro de la iglesia, ¿no? Y ahí queremos que solo ahí se cumpla y solo ahí. Y dentro de todo esto que aprendí dentro del instituto, algo que recuerdo perfectamente de un maestro que nos impartía, la materia era como tal destino, entonces nos impartía mucho de esto acerca del propósito y decía, es que no precisamente tienes que ser un pastor o encerrarte solamente en la iglesia, sino también puedes ser quizá un abogado, un contador, un médico, pero estás cumpliendo cierto propósito porque puedes ser de bendición, puedes ayudar a otros. Y eso es algo que me quedó muy grabado porque yo limitaba mi propósito solamente en la iglesia y es en lo único en lo que puedo servir. Sin embargo, también, como comentaba, el propósito no debe ser solo egoísta, sino también ser un propósito que pueda bendecir a otros. Siempre va a bendecir y es lo mismo que Jesús hizo, bendijo a otros. Entonces, como jóvenes podemos estudiar, o quizá no estudiar y decir, es que yo soy bueno en ciertas cosas, porque hay youtubers que no estudian para eso. Claro. Hay personas quizá aún diseñando las modas que dices, no es la gran cosa, pero puedes estar bendiciendo a otros a través de ahí, que es lo que tú estás proyectando en lo que haces, también es parte de bendecir a los demás. Y eso es lo que aprendí, de que podemos llevar nuestro propósito, nuestras habilidades a cualquier parte, hacia donde vayamos, vamos a llevar como nuestra esencia de qué es lo que somos. Claro, la esencia de lo que somos es algo que suena interesante y que debe ser muy importante para la juventud de hoy en día, porque realmente el joven pues no tiene una esencia definida. Sí. No tiene ni siquiera una identidad definida. Hoy quiere ser una cosa, mañana quiere ser otra, pasado quiere ser otra. Hoy puede estar emocionalmente estable, por así decirlo, y mañana ya tiene una crisis existencial. Pasado ya no sabe qué hacer con su vida. Y realmente es que no tenemos una esencia bien definida. Nosotros como jóvenes a lo mejor queremos encajar en el mundo o queremos formar parte de las masas. Y sin en cambio esto no nos deja nada bueno, esto no ayuda a que nosotros cumplamos con nuestro propósito, ya sea dentro de la fe o fuera. Al final del día el joven o cualquier otra persona, si no sabe definir bien cuál es su propósito, no puede cumplirlo. Yo quiero pensar que el propósito es un anhelo de los humanos, ¿sabes? Que es algo que anhelamos nosotros saber definir bien. Yo quiero definir mi propósito para poder cumplir con todos mis sueños. Ese es como que el anhelo de los humanos. Sin en cambio, muchos no saben cómo buscar este anhelo, no saben cómo recibir este propósito. No han tenido la revelación de cómo poder identificar su propósito. A lo mejor muchos solo se enfocan, como tú decías, en una forma egoísta. Pues no, mi propósito es que como yo soy muy inteligente, me voy a ayudar para mí solito. Y a lo mejor soy muy bueno en matemáticas y soy contador o alguna cosa así, y me ayudo a mí, pero podrías ayudar a muchas otras personas. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, en el área de la salud, hay muchos médicos o muchos profesionales de la salud que son egoístas en el aspecto en que hay personas que no pueden pagar por un tratamiento o que son de escasos recursos y podrían ellos apoyarlos claramente. Sin en cambio, pues que dicen, no, a mí me importa un cacahuate, yo te voy a cobrar tanto. E incluso hay muchos profesionales de la salud que dicen, yo prefiero atender a los ricos que a los pobres, porque pues estos sí pagan y los pobres realmente no tienen, ¿no? Entonces, de cierta forma no tienen definido su propósito. Nancy, me gustaría que nos compartieras si tienes algún ejemplo tú de una persona que te haya inspirado en conforme haya mantenido su propósito